Bien, vamos entonces a estudiar hoy el poema 1 de Canto a mí mismo de Walt Whitman. ¿Sí? Que ustedes ya habían hecho en la tarea. De Walt Whitman. ¿Está? Vamos a 6 de agosto del 20. Bien. Vamos a ir corrigiendo, dando el tema y corrigiendo según lo que hemos dado, lo que las preguntas. ¿Sí? Que hemos estado viendo. Ustedes ya habían visto lo que era la biografía de Whitman. Recuerdan que él nace en 1819 y en West Hill, Long Island, Nueva York, estado de Nueva York. Y el año de fallecimiento es 1892 en cáncer. Bien, así que tenemos que estamos en qué siglo acá, 19, ¿cierto? Pleno romanticismo, ¿sí? Recuerdan que este es el autor. Recuerdan que la vez pasada, la clase pasada, ya habíamos visto esa diferencia entre el autor y lo que vamos a ver ahora en poesía, que era el yo lírico. La otra vez lo vimos con narrativa. Ahora tenemos que el autor es este creador, en este caso Walt Whitman, ¿sí? ¿Que quién es? Avísenme si hay más participantes para entrar. No. O sea, ¿nadie está siguiendo desde la casa? ¿Ustedes cuando están en sus casas no lo siguen? ¿No? Porque les haría bien, yo no voy a repetir, gente. No sé si este grupo le quedó claro, porque creo que con este grupo, si no estoy mal, no estoy equivocada, ha habido menos clases, ¿no? Tuvimos una menos que con el otro, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, les digo porque se continúa dando las clases porque se está trabajando con el Zoom, ¿no es cierto? Entonces aprovechen, ya que yo que estoy haciendo el esfuerzo de filmar y todo para tener la clase de Zoom, ¿tá? Cuando están en la semana que les toca estar en sus casas, ¿sí? Si no se van perdiendo. Bien, entonces vamos a repasar esta idea porque veo que quizás no sea el grupo que estuvo acá la otra vez. El autor es el escritor, y el escritor ¿quién es? Una persona, es decir, un ser humano de carne y hueso, que vivió en un determinado periodo de tiempo, ¿sí? En un determinado periodo de tiempo. Ese es el autor, ¿está? El que escribió la obra y que es una persona de la realidad, un ser histórico, ¿no es cierto? Esto en lírica, este género, es el lírico. Y vamos a tener una expresión en primera persona en la página.
¿Está? Y esa expresión de la primera persona en la página la vamos a llamar yo lírico. ¿Está? Ese yo, que es la primera persona del singular que se expresa en la página, ¿sí? Va a pervivir en la página. ¿Qué quiere decir pervivir? Va a seguir en la página, va a permanecer en la página, siempre que dure ese texto, ¿no es cierto? Es decir, que va a ser vigente, presente en la página cada vez que se lea el texto. Es decir, se actualiza cada vez que nosotros leemos el texto. ¿Quedó clara esa diferencia? ¿Sí? ¿Está? Así que el yo lírico es esa primera persona que se expresa en la página, ¿sí? Y que pervive y se actualiza cada vez que se lee. ¿Ah? Bien, a diferencia del autor que es un ser histórico. Bien. La primera versión de Canto a mí mismo, ¿sí? Fue de 1855. ¿Ah? Es el primer poemario que sale, ¿sí? Canto a mí mismo. Este Canto a mí mismo forma parte y va a ser el primer poemario de una serie que va a llevar a lo largo de toda su vida Walt Whitman y que él nombra como hojas de hierba. Entonces él va a ir editando dentro de ese título mayor que es hojas de hierba diferentes poemarios. Poemario es conjunto de poemas, ¿no es cierto? Entonces él va a ir editando y va a ir sumando a la gran obra de su vida que es hojas de hierba. Bien. Hojas de hierba, y es un título que será referente directamente a la realidad o será un título simbólico. ¿Qué les parece? Fíjense que la hierba, ojo que no es como hoy día lo que llamamos, no sé bien, que es una traducción del inglés, ¿no es cierto? Y la traducción del inglés es leaves of grass, o sea, el grass es el pasto. Lo podrían haber traducido también hojas de pasto, ¿no? No se olviden que hierba hoy día, en general la hierba es otra cosa, ¿no? Es decir, pero en nuestro idioma, pero él sería hojas de pasto, ¿verdad? ¿Por qué habrá llamado hojas de hierba, que sería leaves of grass, a su poemario en general? ¿Qué les parece? Sí. Sí, podría ser. ¿Qué más? Ahí estamos viendo entonces que el sentido no es recto y no referido a la realidad, sino que es un título simbólico, ¿no es cierto? Es decir, que este título es un título simbólico, título general de la obra simbólico. Simbólico. ¿Qué quiere decir simbólico? Que no denota, sino que connota. Es decir, cuando nosotros tenemos esta palabra diferente, que la dimos la otra vez, pero la reitero porque ya veo que no es el grupo de la otra vez, tenemos estas diferencias. Denotar y connotar. Denotar es indicar y connotar es sugerir.
sino que connota, es decir, que tiene un simbolismo. Cuando hablamos el símbolo, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? Cuando yo les digo un símbolo, por ejemplo, un símbolo, por ejemplo, del escudo nacional. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿La que no te entendí? Una representación de algo, muy bien. Por ejemplo, si les digo... ¿sí? O sea, más una representación, o sea, una alegoría, o sea, son cosas que como tienen una trama como paralela a la realidad, digamos, de alguna forma, o no, pero como que tienen determinados significados sobre lo que le explica a los. Ahí está. Tiene un sentido, algo muy importante que dijiste, es que tiene un sentido dentro de la obra. Es decir, este título, ese Hojas de Hierba, va a tener un sentido dentro de la obra. ¿Sí? Fuera de eso, nosotros podemos hablar hierba con otro significado. El pasto puede no tener ese significado. Es él el que le brinda ese sentido. Nosotros, por ejemplo, les decía para estudiar lo que era ese signo del símbolo, nosotros tenemos, por ejemplo, el escudo nacional, tenemos el caballo con la crina al viento. ¿Qué significa ese caballo? La libertad, ahí está. Justamente la libertad, entonces, asociada a ese caballo de crines al viento. ¿Por qué? ¿Por qué el caballo y no otro animal? Porque es un animal que predomina en el suelo. Muy bien, ¿no es cierto? ¿Está? Que fue traído al principio de lo que es el proceso de liberación, que además justamente andaban a caballo, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué más? Ahí está, nosotros unimos justamente esa abstracción de la libertad con algo que representa. Por eso nosotros decimos que un símbolo tiene dos partes. ¿Ah? Tiene por una parte un significante, que sería el caballo, la palabra caballo, o la representación mental del caballo, ¿no es cierto? Lo que uno se imagina con el caballo, ¿no es cierto? Y la idea se llama significado. ¿Ah? El significado es la libertad. ¿Ah? Es decir, que el símbolo procede por la asimilación de este significante a este significado. ¿Ah? El símbolo siempre es cultural, es decir, por ejemplo, si nosotros vamos a China, donde nosotros en general no conocemos lo que es la cultura, va a haber símbolos que para nosotros no son nada. ¿Por qué? Ahí está, porque nosotros no lo conocemos. Entonces alguien te tiene que decir, mirá que tal dibujo, tal cosa representa lo que sea, ¿no? Es decir, que es parte cultural. En este caso, este símbolo va a representar, él va a ser el poeta de las grandes enumeraciones, él va si bien nosotros nos vamos a centrar en el 1 y en el 48, él le va a gustar destacar diferentes personajes, personas que vivían en ese entonces en su contexto del siglo XIX, ¿no es cierto? Y él las va a llevar a la poesía, ¿no es cierto?
Entonces, esas hierbas para él van a representar ese ser estadounidense, ¿no es cierto?, en su más profunda diversidad, ¿no es cierto? Entonces, vamos a definir lo que es ¿ustedes entendieron lo que es este símbolo? Si alguien lo entendió, díganme y les vuelvo a reiterar. Vamos a poner la definición de símbolo. Bien, entonces, el símbolo tiene por característica no ser nunca completamente arbitrario. No está vacío. Arbitrario. Coma, no está vacío. Hay un rudimento de vínculo natural. Hay un rudimento de vínculo natural, es decir, hay algo intrínseco, ¿no es cierto?, entre el significante y el significado. Punto. Consiste en el empleo de las asociaciones subliminales o inconscientes para producir emociones conscientes. O inconscientes para producir emociones conscientes. Bien, el símbolo tiene dos partes, un significante y un significado. El significante es la cosa o la palabra que representa la misma. Entre paréntesis, caballo, hierba. Hierba como pasto, ¿no es cierto?
y el significado es la idea de la misma. ¿Sí? Que entre paréntesis, libertad asociada al caballo, con la crina al viento, ¿no? Del escudo, y en este caso, hierba asociada a la gente. Gente, entre paréntesis, diversa, ¿no es cierto?, de ese entorno, del contexto de Whitman. ¿Está? No se olviden que en este Estados Unidos naciente empezaba, no piensen, porque ahora tenemos como una imagen muy ya plasmada de lo que es hecho, de lo que está ya, digamos, como una nación, pero en ese momento se estaba recién formando, ¿sí?, esta nación, época de la Guerra de Secesión, ¿no es cierto? Él también fue, ayudó como enfermero en esta guerra, ¿no es cierto? Es decir, que hay elementos que hacen que él quiera fortalecer a esa imagen naciente como nación, ¿entienden? Nación hecha por gente que emigraba de otros países hacia allí, ¿no es cierto? Y es eso a lo que canta Whitman, y por eso se lo conoce como uno de los mayores poetas de Norteamérica, ¿cierto? Bien. Entonces lo tenemos, yo también voy a sacar fotos, porque ustedes saben que se la paso también esta clase la pasan a los sordos. Así que si me permiten voy a sacar la foto. Bien. Canto a mí mismo. ¿Qué les parece ese título de este poemario en particular? Parece en principio como canto a mí mismo. Por ahí alguien puso en las tareas como que parece muy egocéntrico, ¿no? O ¿no? Canto a mí mismo, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes en primer sentido? Ahí está. Ahí está. ¿Qué es lo que vimos en el poema? ¿Es tan así? Ahí está. Vamos a ver en el poema que en realidad ese sentido del individualismo no es lo que parece a primera instancia. Pero vamos a ir leyendo un poquito para entender que es el canto a mí mismo. Y después vamos a volver a ver si podemos explicar un poquito mejor por qué es el título. Bien. Entonces, el género ya lo pusimos, es género literario. ¿Cuál es? Lírico, ¿no es cierto? Esto yo siempre lo doy en la introducción, pero este año como fue, bueno, yo este grupo además lo tomé más tarde, pero recuerda la palabra lírico, proviene de lira, ¿sí? Instrumento músico de cuerdas, al son del cual se cantaban los poemas en la antigüedad. Ahí entró un alumno.
¿Noel entró? ¿Estás oyendo bien, Noel? Sí. Perfecto. Cualquier cosa podés intervenir, ¿sí? Bien. Entonces, el género lírico se caracteriza por estar escrito en verso, ¿sí? Los versos se agrupan en estrofas, ¿tá? Y tienen una determinada rima, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la gran innovación de Whitman? Y por ahí en los deberes me pareció que algunos me lo decían. Es considerado el padre del verso libre. ¿Qué quiere decir el padre del verso libre? Ahí está. No solo la rima, no tiene rima. El no tener rima, el liberarse de la rima, ¿sí? Se llama verso blanco. ¿Está? Pero además de liberarse de esa rima, ¿no es cierto? Que, ojo, no quiere decir que ninguno rime, algunos riman, ¿no es cierto? Pero es liberarse más que nada de la rima simétrica. Nosotros no nos vamos a dar cuenta, y ahora parece que no rimara ninguno, porque no se olviden que es una traducción del inglés lo que nosotros tenemos. ¿Tá? Más allá de eso, algunos riman, pero lo que se libera más que nada es de esa rima perfecta que tenía que haber antes, ¿no? Esa estructura tan exacta, también además de la rima, se libera de esa estructura exacta de que, por ejemplo, un soneto tenía que tener 2 cuartetos y 2 tercetos, y tenían que rimar de tal forma que el primero, ¿no? Es decir, el primer verso con el cuarto, por ejemplo, ¿no? Es decir, de eso se libera. Que justamente esto es una característica del romanticismo, esto de que se libere, ¿tá? De los esquemas, ¿tá? Ese deseo de libertad del romanticismo, ese deseo de evadirse de esos límites tan fijos que eran algo racional, ¿no? Esto es, el verso puede estar más libre, ¿tá? Para interpretar mejor las emociones, ¿no? No seguirse una estructura tan cerrada de, bueno, tiene que rimar y tiene que tener 8 sílabas, ¿entienden la idea? Así que no solo se libera de la rima, sino de la medida. Y el hecho de que sea liberado de la rima, de la medida, es que se llama verso libre. ¿Tá? ¿Quedó? El blanco es el que solamente es sin rima. El libre es que no tiene métrica. Fija, ¿no es cierto? Es decir, hablando en palabras más llanas, un verso puede ser más extenso que el otro, tiene una métrica fija y no tiene rima. No tiene rima regular, ¿no es cierto? Porque algunas rimas, si nosotros estudiáramos verso por verso, encontraríamos que sí va a tener, más allá de que sea una traducción. Y les decía que esto anótenselo, el deseo del romanticismo que tuvieron otros poetas, el deseo de libertad, el deseo de romper con las estructuras, él finalmente la lleva a cabo. Y ojo que esta es una inauguración muy importante, porque es una de las primeras inauguraciones que surgen de acá, de América hacia Europa. Es decir, esto por eso es el padre del verso libre. Quiere decir que es el primero, ¿tá? Padre en el sentido del primero del verso libre. ¿Entienden la idea? Es decir, acá en el romanticismo europeo estaba ese deseo de libertad.
¿Quién lo llega a cumplir en su totalidad, liberando no solo de rima, sino de métrica? Es justamente Baldwin. Bien. ¿Quién lee allí el texto? ¿Lo tienen ahí? Que yo se los pasé. Sí, por favor. Todo. Así vemos en general el tema, como yo les preguntaba en el trabajo. ¿Tá? Vago e invito a dormir, vago donde estuvo en entonces su negativa, para ver cómo es la hierba del destino, y que es cada vuelta de mensaje nacional. De esta tierra de historia, engendrar un padre que nació en aquí, el padre con quien engendrarán los padres que nacerán aquí, y el padre que en esta tierra viejo también. Tengo 37 años y salud perfecta, y con mi aliento puro comienzo a cantar hoy. Y no terminaré el canto con el mundo, que se callen ahora las escuelas y los creadores. Atrás, a sus hijos. Sé cuál es su misión y no lo olvidaré, que nadie lo olvide. Pero ahora yo siento en mi pecho la misma aliento hermano, que correr a todos sin restricción y habla de par en par las puertas de la energía original de la naturaleza de su pleno. Muy bien, gracias. Entonces, allí una de las preguntas era ¿cuál era el tema del poema? ¿Qué les parece allí? ¿Cuál es el tema? La naturaleza, ¿y qué no te entendí la última parte? Sí, allá. Tiene como un aspecto muy racional, ¿no? Como que tiene como una cara muy simbólica, justamente de la derecha, de la sangre, como no queriendo darnos con diferentes clasificaciones de cosas, con deidades, con algo puramente racional y no quiero definir cada persona. Sin embargo, racional en que no el hecho de nombrar una molécula necesariamente sea racional. Ahora vamos a ver un poquito. Al contrario, es el ímpetu de las emociones, ¿no es cierto? No, ahora vamos a ver qué significado tendría. Vamos a ir parte por parte. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Sí? Yo creo que cuando nombra la molécula el átomo, creo que hace referencia como que todos estamos hechos de lo mismo. Y ahí es que encuentra el sentido de igualdad. Ahí está, por ese lado sí, es decir, el sentido de que el átomo y la molécula, en primer lugar, eran palabras que comenzaban a conocerse en ese momento, ¿no es cierto? Entonces, era como llevar algo que no era ámbito de la poesía, ¿no es cierto?, a la poesía, ¿sí? Que esa es una innovación, ¿no es cierto? Es el empleo de palabras que no corresponden, y eso sí, tomen nota, el empleo de elementos que hasta ese momento no correspondían a la poesía, ¿sí? Es una innovación que, si se quiere, es como un paso más, porque vamos a ver en las vanguardias, en la unidad siguiente, cómo esta característica se lleva a un plano ya exacerbado, ¿no? El hecho de querer justamente emplear elementos ajenos a lo poético, que ya la vamos a ver con su tiempo. Él se adelanta
con estas palabras que corresponden a un vocabulario ajeno a la poesía. Y también estaría asociado a la libertad, ¿no es cierto?, que busca ese ser romántico en el poema. Fíjense, me celebro. ¿Qué es esto de me celebro? Así el tema, para redondear, para que les quede, canto. Y volvemos al título, el canto. ¿Qué es el canto? La celebración, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa es el canto? Hasta hoy en día, bueno, no se oye tanto, pero está esa canción tan popular que pasaban mucho de celebro la vida. ¿Entienden la idea? Es el canto entonces cada título de la celebración de la vida, la poesía ligada al canto, a la celebración, al hecho de la valoración de la vida, la valoración de mí, ¿sí? En el sentido de mí mismo, es decir, ahí estaría yendo a la primera persona, pero también del tú, como que vamos a ver, ¿no es cierto? Porque después dice, porque lo que yo tengo lo tienes tú. Es decir, ahí está la valoración del yo y el tú. Reitero porque ahí veo que se quedó un poquito, ¿te quedaste? Así que el tema del título, ¿no es cierto? La celebración de la vida y la valoración tanto del yo como el tú. Lo que canta a sí mismo también lo está cantando del otro. Está valorando al ser humano, en definitiva, en general, ¿no es cierto? La vida, la esencia humana. Bien. En cuanto a la estructura externa, tenemos... ¿Cuántas estrofas son allí? ¿Cuántas estrofas? Tenemos 3 estrofas que se dan la libertad de que no tienen el mismo número de versos, es decir, la primera tiene 4, la otra tiene más, y la otra, o sea, no interesa la cantidad de versos, sino que 3 estrofas con diferentes cantidades de versos, y, como dije, el verso que emplea es el libre. Emplea el verso libre. Voy a poner la foto de esto. Bien. ¿Puedo borrar? Vamos entonces a estudiar. Nosotros dividimos a la obra lírica en momentos. ¿Está? La definición de momento es cada una de las instancias psíquicas
en las que se divide el poema, psíquicas, en las que se divide el poema y se estudian separadas para su mejor análisis. Para su mejor análisis. En la primera, ¿no es cierto? La primera instancia, la primera división, vamos a ver de dónde está. Ese es el primer momento. Vamos a ver la primera estrofa. ¿Qué es lo que dice? Fíjense, me celebro y me canto a mí mismo. Y lo que diga ahora de mí, lo digo de ti. Porque lo que yo tengo, lo tienes tú. Y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también. Fíjense, está el me celebro y me canto a mí mismo. Y esta primera persona del singular, ¿quién es? Ahora sí, lo que yo les había dicho antes. ¿Quién es esa primera persona del singular? ¿Quién? El yo lírico, no el autor, ¿está? Porque el yo lírico, ya lo dijimos al principio, es el que pervive en la página, es decir, que no hace referencia al autor, sino al yo lírico. Porque el yo lírico es la primera persona del singular que vive en la página. Por eso hicimos esa diferencia hoy temprano, ¿no es cierto? Es decir, esa diferencia es fundamental. ¿Sí? Fíjense que acá hay dos verbos, celebro y canto. Esos verbos, ¿cómo están conjugados? ¿En qué tiempo? El tiempo presente. ¿Cuál es la sensación que nos da eso del tiempo presente? ¿Cómo es este presente? Presente en modo indicativo. Y dijimos que era la tercera persona del singular que permitía el yo lírico. ¿Cómo es esos verbos? ¿Sí? Al decir canto, celebro, ¿cómo serían? Si usa el presente, ¿qué pasa? Ese presente, ¿qué pasa? Parece como que fuera ahora, ¿no es cierto? En este momento, ¿no? Lo que yo uso como presente siempre es lo que transcurre en el momento propio de la enunciación. Es decir, que actualiza lo que se está diciendo. En este caso, la celebración del canto. Entonces es un presente ficticio. Que actualiza el verbo que se está usando que es, como decíamos, la celebración y el canto. Celebro y canto. ¿Ya? ¿Y qué es celebrar? ¿Qué es la palabra celebrar? Ahí está, muy bien. Celebrar es conmemorar. ¿Está? Conmemorar, ¿qué otro sinónimo? Festejar, muy bien.
algo alegre, algo agradable, ¿no es cierto? Siempre que se celebra, justamente un acontecimiento especial. ¿Qué celebraciones tenemos, por ejemplo, que vos puedas decirme? Celebro porque el Día del Patrimonio. Bien, ¿por qué? A ver, ¿por qué destacás ese día? ¿Por qué qué? ¿Qué otra celebración se les ocurre? El cumpleaños, ahí está, ¿por qué? Ahí está, estás festejando justamente la vida, el hecho de que llegaste un año más, ¿no es cierto? Cumplís un año más, ¿no? Entonces, muy bien, es decir, la celebración es la conmemoración, el festejo, ¿está? Y como les decía, redondeando entonces el título con ese primer verso de la primera estrofa, sería la celebración de la vida, el festejo de la vida, la conmemoración, la alegría, ¿no es cierto? La conmemoración, el festejo siempre está unido a algo positivo, a la vida, a la alegría. Y a mí mismo. Entonces, esto, como les decía, de este primer verso, parece como algo muy egocentrista, individualista en primera instancia, ¿no? Justamente el individualismo es otra de las características del romanticismo, ¿tá? Es decir, la importancia del yo, ¿no es cierto? El poeta, esa figura del poeta como titán, ¿no es cierto? La figura del poeta como un intermediario entre el ser superior, ya sea el dios o los dioses, y el ser humano, ¿sí? Y justamente en este primer verso parecería ser, con algunas características un poquito, digamos, muy centrado en sí mismo, ¿no? Pero la lectura del segundo verso justamente es lo que nos da lo que yo anteriormente les anticipaba, que es, y lo que digo ahora de mí, lo digo de ti. Porque lo que yo tengo lo tienes tú. Y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también. Fíjense, entonces, que el segundo verso cambia completamente el sentido, porque está diciendo que, ¿qué es lo que dice en el segundo verso? Lo que yo digo ahora de mí lo digo de ti, ¿qué les parece? ¿Por qué les digo que cambia acá totalmente lo que podemos presumir en el primero? Ahí está, traslada esa celebración, excelente. ¿Cómo es tu apellido? ¿Cómo? Bien, de Melo, justamente es el traslado de esa celebración del yo al tú. Es decir, que está celebrando no solo su vida, ¿tá? Sino la vida del otro, la vida de los demás. Yo mañana les voy a traer para leer que él va citando en este poemario una cantidad de oficios, una cantidad de elementos que no estaban nombrados, es decir,
va a nombrar a oficios simples, por ejemplo, el ballenero, va a nombrar va a nombrar hasta aconteceres que no estaban nombrados, por ejemplo, a la mujer que tiene el hijo, va a nombrar a oficios muy comunes. ¿Qué les parece en relación con el simbolismo del título? ¿Cómo será entonces este individualismo? ¿Qué es lo que está él valorando? ¿Qué es lo que tiene cada ser si yo les digo que menciona diferentes oficios y diferentes seres y diferentes formas de ser? ¿Qué les parece? Con eso de la diversidad, ¿no? Ahí está, lo diferente, vamos a usar la palabra, la diferencia que hay entre cada ser humano y darle importancia, ¿sí? Sí, pero en el sentido de la importancia de lo diferente también en cada ser, ¿no? Es decir, ¿vieron cómo son las hojas de hierba? ¿Alguien se puso a mirar el pasto? ¿Cómo es? Que de lejos parecen todas iguales, pero si uno se acerca, ¿son todas iguales? No, porque hay una más grande, otra más chica, ¿no es cierto? Es decir, esto es lo mismo, entonces, para que les quede redondeado, el individualismo en el sentido de la valoración, ¿sí?, de cada individuo en su diferencia, en lo que lo hace único y auténtico. Reitero, la valoración de cada individuo en su diferencia, en lo que lo hace único y auténtico. Es decir, valorar lo propio de cada ser y lo propio de la esencia del ser. ¿Está? Si bien hay un colectivo, que sería hojas de hierba, ¿no? Pero el canto a sí mismo es también el canto al otro, el canto reconociendo a la diferencia y el valor del otro a la vez. Así que el individualismo que vimos, en realidad, es el valor de cada uno en sí mismo. ¿Entiende la idea? Entonces pasa de una idea que, como yo les decía al principio, parecería ser un poquito negativo, acá pasa a un sentido totalmente positivo. Vamos a ver además que esta es otra característica del romanticismo, les estoy dando todo junto porque así vamos viendo las características, ya vimos la libertad, ya vimos el individualismo. Les decía, el hecho de valorar al otro, ¿no es cierto? El reconocer al otro, ¿sí?, ese individualismo, ¿ah?, lo lleva a otro plano, que es el que decíamos, porque lo que yo tengo lo tienes tú, y cada átomo del cuerpo es tuyo también, ¿cierto? Al mismo tiempo, no quiere acercar las cosas semejantes también, uno por el otro, pero lo necesitamos, podemos compartir que cada uno es individualismo y no por vivir. Ahí está, lo que diferenciaría más que nada, entonces, ¿qué sería? ¿La parte interior o la exterior? Porque si dice que tenemos los mismos átomos y moléculas, ¿cuál sería la parte distinta? No, el interior. El interior, ¿no? Está... No es solo la variedad, sino la variabilidad. No te entendí la última parte, ¿qué no sería? No es solo variedad, sino variabilidad. Claro, es decir, la parte interior del individuo, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo entonces habla las palabras del átomo, ¿no es cierto? Más adelante habla de la molécula,
La incorporación de palabras ajenas al ámbito poético sería una característica que va más allá del romanticismo y ya sería una característica que da un paso más, ¿sí? Y se adelanta a lo que va a ser después la aplicación de otros términos que se va a dar en las vanguardias. Eso lo vamos a ver en forma exacerbada en las vanguardias. Así que se adelanta. Este aspecto es como, se lo ha considerado como una bisagra, es decir, lo que es una bisagra en la puerta, lo que hace la unión entre el romanticismo y las vanguardias, porque ya el empleo de átomos y moléculas se estaría yendo ya adelantando y dando paso a lo que van a ser las posteriores vanguardias. ¿Ah? Y al decir que cada átomo de mi cuerpo es tuyo también, está dando un sentido de que entre el yo y el tú. Ahí está, semejanza, igualdad entre ese yo y ese tú. ¿Sí? Esto mismo lo vuelve a repetir en el poema 48, que también vimos. Ustedes ya hicieron el deber del poema 48, ¿no? ¿O no? Está, ese se lo tengo que mandar entonces. Que van a ver que más, lo dice todavía más, si se quiere, denotativamente, es decir, lo indica más todavía el hecho de esa equiparación del yo y el tú. ¿Está? Lo que yo digo ahora de mí, lo digo de ti. Ahí tenemos esa igualdad, ¿no es cierto? Por lo que yo tengo, lo tienes tú. Ahí está hablando del sentido físico, ¿no es cierto? Y la parte del átomo, la molecular, como el físico. No sé si puedo borrar acá. La segunda estrofa, teníamos un segundo momento, donde comienza a decir vago. Esta era una de las preguntas que algunos se acercaron y otros no tanto. En segundo momento dice, vago e invito a vagar a mi alma. Perdón, a mi alma. Vago y me tumbo a mi antojo sobre la tierra para ver cómo crece la tierra del estío. Mi lengua y cada molécula de mi sangre nacieron aquí, de esta tierra y de estos vientos. Me engendraron padres que nacieron aquí, de padres que engendraron otros padres que nacieron aquí, de padres hijos de esta tierra y de estos vientos también. Fíjense, vago e invito a vagar a mi alma. Vago y me tumbo, me antojo sobre la tierra para ver cómo crece la tierra del estío.
Bien, fíjense que acá esta reiteración, recuerdan que yo pregunté qué era la palabra vago, ¿está? En primera instancia está repetida 2 veces, ¿no? ¿Qué era eso? Es una metáfora, pero el hecho de que esté repetida 2 veces es el recurso que llamamos anáfora. ¿Ah? Es decir, anáfora es un recurso de repetición que consiste en la repetición de una o más palabras al comienzo de verso. Entonces escríbanlo porque esa es la primera vez que lo vemos en este año. Entonces, anáfora es una figura de repetición que consiste en reiterar una o más palabras a comienzo de verso. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos da este recurso? Es decir, cuando ustedes les repiten algo, en este caso, ese verbo vago, ¿no es cierto? ¿Qué es la idea? Si algo te lo repiten 2 veces, ¿qué es lo que da este recurso? Ahí está, muy bien, lo resalta, lo enfatiza, justamente lo repite para justamente hacer énfasis en lo que está diciendo. Está remarcando, resaltando el hecho de que dice, en este caso, vago. ¿Está? ¿Y qué es vagar? ¿No es cierto? Este verbo entonces está reiterado. Si nosotros hablamos de un plano denotativo, es decir, de un plano de lo que indica la palabra en primera instancia, ¿no? ¿Qué sería vagar? Un plano denotativo. Vagar en general es algo considerado positivo o negativo, o bueno, ¿cómo lo ven ustedes? A ver, vagar, ¿no? Negativo, ¿por qué? A ver. ¿Estás asociado a qué? Y después dijiste la pereza. Ahí está, está asociado a no hacer nada, a la pereza que es nada más ni nada menos que uno de los 7 pecados capitales, ¿no? Es decir, que la pereza siempre está muy, muy mal vista, ¿no es cierto? ¿Sí? También lo podemos ver por el lado de la Exacto, ahora íbamos a eso. Les decía que en una primera idea es vagar tiene un sentido negativo en general para las culturas nuestras, es decir, fíjense que en general cuando decimos alguien es vago, es bueno, es como alguien que es despreciado, ¿no? Que se dice, bueno, es un vago, ¿no? O tiene que mejorar porque es un vago, ¿o no? Y está por otra parte lo que decía la compañera, a ver si ahora me completa la idea. Ahí está. Vagar en el sentido justamente, ese es el sentido que él emplea. Vagar en el sentido de no tener un rumbo, no tener una dirección fija. ¿Ustedes vagan, acostumbran a vagar en este sentido de no tener un rumbo fijo? Salís y decís, bueno, no sé dónde voy a ir hoy, empezás a caminar a la nada.
¿Sí? No siempre, pero hay veces que sí, no tengo tiempo libre. Ahí está, ¿no? Bueno, voy a ver dónde llego hoy, por ejemplo, ¿no? Porque en general, la mayoría de las veces vamos muy direccionalizados, ¿no? Es decir, en general decís, bueno, vas al liceo o hasta tu madre te pregunta, ¿dónde vas? ¿No? Bueno, voy a lo de fulanito de tal. Nunca, o sea, en general, ¿no? Vamos al trabajo, vamos al liceo, ¿qué dice por allá? Y lo más que el sentido del que está hablando el programa es como que lo que explicaron una característica del romanticismo que era la libertad, y con el ejemplo ese que le dio Corina, quizá nosotros en el día a día no lo llevamos tanto por ese lado, el tema de salir y, no sé, en el paso de cita, ¿verdad? Ahí está, ahí está. Estamos más estructurados, por así decirlo, como una rutina. Pues no somos ocupados, pero no voy al liceo, después voy al médico, no sé, algo así, no sé si me entendió bien. Sí, sí. La idea que tú resaltás es la libertad, muy bien, relacionada al romanticismo, muy bien. Muy bien, ese vago, esa palabra está relacionada al romanticismo. Muy bien, la libertad. Pero fíjense que acá hay algo muy importante, que no es que él salga a vagar por afuera. ¿Qué es lo que dice? Vamos, te invito a vagar a mi alma. Es decir, que este vagar sería un vagar como interno. Es decir, que vago, ¿sí? Ahí. Solo quiero para hacerlo fundamental. Exacto. Es decir, que es, en realidad, en el plano connotativo, es decir, connotativo es lo que uno asocia a las sugerencias, ¿no? ¿Qué sugerencias tiene ese vagar que llegamos a que es un vagar interior, ¿no es cierto? ¿Catarsis en qué sentido? Porque catarsis es la purificación. Purificación es a lo que se llega. Se podría llegar eventualmente. Pero en realidad sería más como la búsqueda, lo que dijo la compañera, la búsqueda de la libertad. ¿Qué más? ¿Qué sería? Yo me parece que quisiste quizás decir la introspección. ¿Tú lo usaste esa palabra como introspección quizás? No, también se puede estudiar. También La búsqueda interior. una aspiración, digamos, también. Ahí está. Bien, entonces la introspección, la búsqueda de libertad y la búsqueda interior, ¿no? ¿Qué más da esa palabra de vagar? Yo lo pensé como... ¿Allá? ¿Ya te doy la palabra? ¿Allá? Yo también me asocio con ir en contra de lo que se establece. Muy bien. Implica generar un cambio y diferenciarse de lo que hace normal. Bien, ir en contra de lo establecido, diferenciarse, dice la compañera, acá sigo puntuando, ¿no? Sigo puntuando estas connotaciones, diferenciarse de los demás. Una búsqueda de que sería un vagar interior. Ahí está, una búsqueda en definitiva de sí mismo. ¿Tiene una regla o una dirección fija o una estructura fija si es ese vagar? Yo lo vi más por el lado de que lo miraba y como que hace cierto dificultad, lo miraba de vivir, como decía, tratar
Vago y metiendo alimentos sobre la tierra, ese alimento sobre la tierra, bueno, otra vez el ciclo y la muerte. Ah, lo asociaste a la muerte. Sin embargo, ahora vamos a ver, porque estamos yendo bien, que vamos parte por parte. En realidad, tumbarse sobre la tierra sería como que él hubiera vagado, no solo en el exterior, sino si hubiera tirado en algún parque, ¿verdad? Pero también en el hecho habla de cómo crece la tierra del estío. No se olviden ligado al título. Es decir, es como si él estuviera viendo cómo es esa naciente nación, ¿no es cierto? Es decir, que se está refiriendo a que él observa a la hierba, y la hierba con el sentido simbólico que ya leímos, más que asociado a la muerte, me parece. Yo tengo un ciclo de la vida, porque trabajaba y terminaba meses y se volvió parte de la naturaleza como todo lo que Claro, pero él no dice como que termina ahí, él dice, me tumbo en la tierra para ver. El hecho de ver, de contemplar cómo crece, y ojo que ahí yo puse, no tierra del estilo, me parecía que era la tierra del estilo, es decir, él se tira a su antojo, no tirarse metafórico, ¿tá? Para ver cómo crece la tierra del estío, es decir, la hierba del estío, es decir, para ver cómo crece esa naciente nación, ¿sí? No, y tú es un contraste de tiempo, o sea, toda la introspección, digamos, no es algo de aquí con la estructura, digamos, de la forma, pero como que forma parte de la rutina de él, digamos, que lo sigue haciendo. Sí, ahí está, lo sigue haciendo, ahí está, sí. Como es un vagar continuo, una forma de ver y de ser. Bien, entiendo lo que decís, bien. O sea que hablamos entonces, si hablamos de un sentido connotativo, ¿no? Un sentido denotativo, esta palabra es una. Vieron que algunos que me lo escribieron, yo pensé qué figura era, que no llegaron, pero ahora sí estamos llegando, que si no es el sentido recto, es un sentido traslaticio, es una, ¿qué figura es? Es una metáfora, ¿no es cierto? ¿Ah? Y yo la definí ya metáfora, pero por si no son los mismos compañeros, definíamos a la metáfora es una figura estilística, la palabra estilística viene de estilo, de forma de escribir, la forma que tiene cada escritor de escribir, o sea, es una figura estilística que consiste en la traslación, no sé si conocen esta palabra, traslación, es decir, de llevar una cosa para la otra, de un elemento real a un elemento figurado. En la traslación de un elemento real a un elemento figurado. El elemento real es el que se busca explicar. Y el elemento figurado es el que se elige para la mejor ilustración de la expresión. La metáfora siempre enriquece la expresión, es decir, es mucho más rico decir vago que decir
me pongo a pensar, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Sí? Es el que se elige para la mejor ilustración de la expresión. ¿Ya? Hay dos tipos de metáfora, la que vamos a ver este año. La pura es la que, como en este caso tenemos una palabra que sería el elemento figurado, es vago, de la cual nosotros deducimos por el contexto qué significa. ¿Ya? Pensar, reflexionar, pero con todas las connotaciones que vimos. ¿Ya? Por eso es mucho más rico que si hubiera usado una sola palabra. Y también está la metáfora explícita, que es cuando están los dos elementos, como yo había dicho en la clase anterior, cuando dice, por ejemplo, sus dientes son perlas. Ahí tenemos dientes y perlas. ¿Ya? ¿Cuáles son las características de las perlas? Que las habíamos hasta puesto, no hay nadie de la otra clase. ¿Cuáles eran las características de perlas? Brillantes, ¿qué más? Claras, que refleja. Belleza, ¿qué más? Pureza, ¿qué más? Luminosidad, salud, ¿no es cierto? Los avisos de cualquier pasta dental tenemos, ¿no? La relación con la salud, ¿no? Limpieza, es decir, cuanto más rica es decir esa metáfora, los dientes, sus dientes son perlas, a decir solo sus dientes lindos, porque es mucho más rico decir esa palabra que decir solamente lindo, porque lindo sería una sola cualidad. ¿Entienden la idea? Bien. Entonces estaríamos ya en hora, porque son y 39 y seguiríamos por acá mañana. Si tienen alguna duda, si ustedes leen los apuntes, si algo que tengan dudas, por favor me preguntan mañana, no hay problema, ¿sí? Mañana tenemos clase, tenemos otra hora.